más proteína que lo que requiere un cerdo de la engorda. Supongamos que ustedes le sacan el promedio a todo lo que hayan sacado, no sé, un 20, un 22%, porque recuerden que hay alimentos hasta del 27%. Entonces, ¿qué es lo que esta persona hace en base a lo que se le recomendó en la fábrica de alimentos? Él, utiliza la croqueta como si fuera un concentrado y lo que hace es agregarle más sorgo o maíz. ¿Para qué? Para diluir el porcentaje de proteína y podérselo dar al cerdo de la engorda, para que le quede un alimento más balanceado, que podría ser para un inicio que quedara como en el 18%, o si solamente se lo va a dar al cerdo de la última etapa de la engorda, pues que le quede algo parecido al 12 o 13%. Esto le permite no darle tanta proteína a los animales porque sabemos que todo esto lo va a eliminar en las heces, va a ser un desperdicio, pero además le va a permitir darle un mejor uso. Esta persona, que está ahí en Santa Bárbara, le renta a un convento que hay allí una parte de la engorda que tienen para cerdos y la renta se las paga precisamente con croquetas para que las monjitas engorden a su parte de cerdos con las mismas croquetas. Entonces funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Y así como hace Purina, debe de salir lo de las croquetas campeón y las de las croquetas X que ustedes quieran, debe de salir bastante desperdicio. Incluso en el Sams, ¿eh? No sé qué hará el Sams con todas estas croquetas que se le llegan a romper, pero hay empaques que están rotos y pues obviamente nadie se los quiere llevar. A lo mejor ellos sí se los hacen venta de empleado para que se lleven estos empaques rotos, pero no lo sé. ¿Con qué más se les ocurre que los podemos alimentar? Ya se nos acabaron las ideas. Podríamos utilizar crema chantilly, Sí, ¿sí? ¿Qué es la crema chantilly? Aparte de mucho aire, es grasa y es azúcar. Pensemos cuál es la forma del empaque. Leche, pues podríamos pensar que sí tenga algo de leche, doctora. Pero ¿cómo viene empacado? Hay latas, si ustedes van al súper van a encontrar latas de crema chantilly, hay cartones chiquitos, grandes, más grandes y más grandes. Y entonces el problema es que les vendan todo esto empacado. Pero además, al solo ser grasa, leche y azúcar, tendrían ustedes que invertirle bastante y dependería mucho del precio al que se los vendieran para que les conviniera utilizar algo como la crema chantilly. No con esto les estoy diciendo que no, pero sí hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que ustedes quieran dar de comer. Acuérdense que tienen que sacar el precio de lo que les cuesta puesto en el comedero del puerco. Y si nosotros vamos a ocupar, este, si nosotros vamos a ocupar algo como un subproducto, como podría ser pan, tortillas, lo que ya habíamos visto de sopas y galletas, habría que ver cuál es el precio a lo que nos los venden para saber si nos conviene incluirlo en la fabricación de una tonelada de alimento balanceado, porque acuérdense que el precio es el importante. Entonces, de cualquiera de todas estas cosas, sí podemos ocuparlo. ¿Habrá alguna más que ustedes crean que podemos ocupar que no mencionamos? ¿Ya nadie? ¿podríamos utilizar los aceites comerciales?
De hecho, acuérdate que yo ya se los había dicho como una fuente de energía para fabricar un alimento balanceado. Todos los alimentos llevan grasa. Se les tiene que añadir grasa como tal. Entonces, tú debes de utilizar aceites. Incluso yo les dije que podría ser aceites de canola, de soya, de cualquiera de todos ellos. Pueden utilizar incluso los aceites de ya de uso, como podría ser el aceite que sale de freír papas, de un pollo Kentucky, siempre y cuando el precio sea bueno, porque si se los van a vender más caro que si compran un aceite sin haberse utilizado, pues mejor compro aceite sin problema. También podemos utilizar grasas sólidas. Eh, Puede ser grasa mezclada con aceites que ya viene de forma líquida, pero puede ser grasa de cerdo y grasa de res y grasa de pollo, que obviamente tiene que ser calentado para poder ser introducido en un alimento balanceado, que se pueda mezclar, pero sí. Y también no me dice su compañera del desperdicio de los dulces, lo que podrían ser paleta molida y todo esto. ¿Qué crees? Que sí, los cerdos sí se los comen, pero ¿tú crees que algo como esto llegue a alguna granja? Yo también les había hablado hace un rato de que a los cerdos les gustan las gomitas, les gustan todas estas, podríamos hablar de todo lo que sale de Ricolino, pero ¿alguna vez alguno de ustedes ha visto que algo como esto tenga un desperdicio? Yo no. No, mira, yo coincido contigo, yo tampoco nunca he visto. No con esto quiere decir que a lo mejor no haya. Sí se les puede dar, pero una paleta molida no creo que haya nadie que te lo venda de esta manera. Yo podría pensar que hubiera un desperdicio de una empresa que se dedica a la fabricación de dulces, al igual que de chocolates o de galletas, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de que mucho de todo esto se ha reducido porque ellos tienen venta de mostrador en la misma fábrica, en donde les venden todo por kilo? Y eso sí lo he visto. O sea, he visto porque Gaby está ahí en Tultitlán y entonces Gaby hace bolsas de a kilo de galletas y hay varios días de la semana en que tiene venta de mostrador del recorte de galleta. También me tocó ver empresas que venden chocolates, chocolates de bomboncito o chocolate de tablilla o chocolate de alguna manera, y lo que ellos hacen es venderlo como recorte en la misma empresa. Al igual podría yo pensar que pasa con las paletas o con ciertos dulces, pero es muy poco lo que podríamos pensar que llega a una granja. No, con esto quiere decir que no llegue, pero si llega, sí se lo pueden dar. Y sí se lo comen, sin ningún problema se lo comen. Pero también dependerás de si te lo están regalando. Pero ¿con qué más creen que los podríamos alimentar? ¿Se les podría dar cereales como los Nesquik y los Fruit Loops, todos esos? Sí, doctora, y ya lo habíamos hablado. Es un subproducto como fuente de energía. ¿Por qué? Porque están hechos de trigo, de maíz y de avena, casi todos. Habrá algunos de arroz. Entonces, al estar secos, al haber sufrido un proceso de cocción, al llevar grasas añadidas y azúcares, son un magnífico subproducto. E incluso les comenté que casi todas estas empresas lo que hacen es abren los empaques y lo ponen todo junto y lo trocean para evitar que se pueda revender en por ejemplo, en un mercado. Y ya en la actualidad no solamente tienes a Kellogg's o tienes a Maizoro, sino que tienes un montón de empresas chiquitas que venden todo esto en empaques de celofán, que ya no tienen tantas etiquetas. Entonces, estos empaques se rompen y todo este producto es el que llega a las granjas, pero además muchas de todas estas empresas también lo venden a granel, no caducado, no nada, sino simplemente a granel. Cuando llega el periodo de caducidad, todo esto es lo que recibe la granja para poder utilizarlo. La mejor manera de utilizarlo es no ponerlo en el comedero tal cual, sino elaborar un alimento balanceado. ¿Sí?
¿Qué más? Ya se nos acabaron las ideas, ya no hay más. ¿Seguros? A ver, muchachos. Una pregunta del examen que hicimos era, clasifica las granjas de acuerdo a lo de que cada una de ellas produce. Ustedes se equivocaron menos que en el otro grupo. Pero entonces, ¿qué pasa si ahorita se las complico y les digo, muchachos, elaboren un sistema de alimentación para una granja de ciclo completo? Primero que nada, habría que ver qué hay en una granja de ciclo completo. Obviamente tenemos hembras gestantes, tenemos hembras lactantes, tenemos lechones lactantes, cerditos destetados y tenemos todas las etapas de los cerdos de la engorda, es decir, inicio, crecimiento, desarrollo y final, y que el producto final que la granja vende es un cerdo a rastro, un cerdo de abasto. Entonces, ¿qué sería para ustedes elaborar un sistema de alimentación? ¿Formular una ración? Nosotros no vimos raciones, entonces no debe de ser eso. Pero, por ejemplo, si ya hablamos de todas las etapas, díganme, porcentaje de proteína y cantidad de alimento y cuánto come por día la hembra gestante. Y más vale que lo estudien, porque qué tal si sí se me ocurre preguntárselos en el examen, ya que no me lo pueden contestar ahorita. Lo acabamos. De proteína era del 2 al 13%, ¿no? Y Ajá. el alimento era libre acceso. En una hembra gestante no. Era Una, de 1.8 a 2.4 kilogramos, ¿no? claro, de un alimento gestación, que así se llama, y que tiene de 12 a 13% de proteína. Bueno, entonces allí ya me contestaron qué come una hembra gestante. ¿Qué come una hembra lactante? ¿Ese sí era libre acceso, doctora? Ajá, pero ¿y qué porcentaje de proteína tiene? 15%. 15% de proteína. ¿Y cómo se llama el alimento? Lactancia. Entonces, ya llevamos las hembras gestantes y ya llevamos las lactantes. ¿Qué porcentaje de proteína consume un lechoncito mientras está con la madre? ¿Y cómo se llama el alimento? ¿Son iniciadores o preiniciadores? Preiniciadores. ¿Y cuánto tienen de proteína, doctora? 18%. No, 19 al 24. al revés, del 24 al 20, 19 ya no. Acuérdense que quienes más proteína comen son los más jovencitos y de ahí en adelante va disminuyendo la proteína. ¿Hasta qué peso consumen un preiniciador? Hasta los 15. kilos. Hasta 15 los kilos. 15 kilos. Entonces, ya llevamos 3 de una granja de ciclo completo. Cuando el puerco tiene 15 kilos, ¿qué alimento va a comer y hasta cuándo lo va a comer y qué porcentaje de proteína tiene? Bueno, Inicio de cambia a 15 un a 30. reinicio. Es un inicio. ¿Y cuánto tiene de proteína? 18% ahora sí. Exactamente. ¿Y desde los 15 kilos hasta cuándo lo va a comer? Hasta los Hasta los 30. 30. Hasta los 30. De los 30 kilos, ¿hasta cuántos kilos va a comer la siguiente etapa? ¿Cómo se llama y cuánta proteína tiene? Es crecimiento de 18% y se No, da el Hasta crecimiento los ya no 45. tiene no, es 18%. 16% 16. y se da hasta los 45. Exacto. Y de los 45,
¿Hasta qué peso va a comer la siguiente etapa? ¿Cómo se llama y qué porcentaje de proteína tiene? Desarrollo, 15% hasta los 65 kilos. Ajá. ¿Y después, doctora? Finalización, que tiene de 12 a 13% de proteína, de los 65 hasta pues al rastro. Ajá. ¿Y se da libre acceso? Claro, aquí como aun cuando supiéramos la cantidad de consumo diario, todos los animales comen a libre acceso. Esa es la respuesta de un sistema de alimentación. Acuérdense, no es que ustedes se sepan que lleva tanto de sorgo, tanto de soya, vitaminas y minerales, no. Es que ustedes le sepan contestar al empleado, mira, tengo puercos de 30 kilos, ¿qué les tengo que dar de comer? Entonces, esto es un sistema de alimentación. Tenemos una etapa adicional que es el que tienen un alimento final que tiene ractopamina, que se da los últimos 20 kilos de peso del animal, pero es igual. O sea, acuérdense, es un alimento que tiene un 16% de proteína y que se da de comer a libre acceso, obviamente, los últimos 20 kilos. ¿Por qué es diferente? Acuérdense que porque la ractopamina lo que hace es permitir que el cerdo metabolice la grasa y deposite un poco más de músculo. Y si no tiene más proteína que un alimento finalizador, no hay con qué pueda producir este músculo. ¿Queda claro? ¿Quiere decir entonces que sí me pueden contestar una pregunta como esta en el examen? Sí. Bueno, esperemos que sí. Sí, creemos que sí. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver es algo de mejora genética, que va a ser muy poquito lo que vamos a poder ver. Y como parte de eso es el hablar de las diferentes razas que hay a nivel mundial. No porque todas estas se ocupen para producir cerdos a nivel mundial, sino finalmente porque forma parte de las diferentes razas que vamos a encontrar en el mundo. Algo que les tiene que quedar bien claro es que los cerdos no existían en América sino hasta la llegada de los conquistadores. Bueno, perdón, colonizadores, no debemos de decir que eran conquistadores porque se pueden enojar. En el caso de este continente, llegaron españoles, portugueses e ingleses. Una de las razas más utilizadas a nivel mundial para producir madres, es decir, reproductoras, es esta que estamos viendo. Sí se ve cuál es, ¿verdad? Sí se ve la presentación. Sí, Yorkshire. Sí, doctor. Bueno, esta raza Yorkshire recibe el nombre del condado de York, pero en un inicio, si hablamos de muchísimo tiempo atrás, de siglos atrás, resulta que muchos de los condados de Inglaterra tenían animales con características muy semejantes, todos blancos, con las orejas erectas, con más o menos la misma complexión, más chaparritos o más altos, más gorditos o más delgados, y ya entonces ellos decidieron uniformizar a este animal dándole un solo nombre y tratar de que tuviera características casi siempre iguales. Y ya es de ahí de donde surge el nombre de Yorkshire. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este cerdo? A ver, búsquenlo. Yorkshire americano. El Yorkshire americano pues realmente no existe porque es originario de Inglaterra. Pero bueno, dejémoslo así. Nadie ha encontrado ningún otro Es la nombre. de Large White. Exacto. Y sigue siendo exactamente el mismo. Esta es una de las razas que llegó con los ingleses. Sabemos que cuando ellos llegaron a los Estados Unidos y al Canadá, al igual que los españoles acá, ellos decidieron traerse pues a su raza insignia, pues porque no se les ocurrió traerse las canales congeladas. Entonces se trajeron a los puercos vivos. ¿Y qué creen que pasó cuando estos cerdos fueron desembarcados en los Estados Unidos?
resulta que estos animales se murieron. No fueron aptos para la supervivencia para un medio ambiente tan adverso como tenía los Estados Unidos en aquel entonces. Pero a nivel mundial, en la actualidad, es una de las razas más utilizadas para producir hembras de cría. Tiene características muy especiales, es decir, es una cerda muy dócil, la hembra, es muy buena madre, es decir, nacen muchísimos lechones porque es muy prolífica y no serviría de nada que nacieran muchos lechones si ella no fuera lo buena madre que debe de ser, es decir, cuidadosa y una gran productora de leche. El único problema que tiene es que es una cerda delicada, sobre todo de patas, y en medios ambientes adversos no va a sobrevivir. Por eso fue que se murió cuando la trajeron los ingleses. Tenemos otra raza que es originaria de Dinamarca, que es la hembra Landras, que sirve para producir también pie de cría o reproductoras. Entonces, esta hembra Landras danés, si ustedes la compraran de forma pura, tendría que ser algo como esto. Son animales largos y delgados, de patas delgadas, no, nada que ver parecido a las patas medio gruesas que tiene esta hembra, que es un poquito más corta y un poquito más tosca. La hembra landra suele ser delgada, suele ser de patas delgadas, y entonces el principal problema que tiene es que tampoco puede sobrevivir en medios ambientes adversos, pero al igual que la hembra York, es una de las más utilizadas a nivel mundial para producir hembras de cría, porque posee las mismas características que la hembra York, es decir, es prolífica, que nos va a garantizar que va a liberar un montón de óvulos que pueden ser fecundados, y al ser tan larga, nos garantiza que los cuernos uterinos son muy largos y va a poder gestar y parir una gran cantidad de lechoncitos. También es muy buena madre, produce una gran cantidad de leche y es muy cuidadosa. Estas dos hembras, que son las razas blancas que hay a nivel mundial para producir hembras de cría, son las más utilizadas. Una es inglesa originalmente y la otra es de Dinamarca. Tenemos también otro tipo de landras, que es el landras belga, pero ese landras es el único de raza blanca que se utiliza para producir cerdo de engorda. Las otras landras son estas que son para producir pie de cría o hembras de producción. Ahora, ¿qué otro tipo de razas tenemos? Tenemos las que se denominan razas oscuras, que sería el Duroc. Vean ustedes qué animal tan bonito. Esta raza Duroc es de las denominadas razas oscuras. Para que el animal sea considerado puro, así como en las otras dos razas tienen que ser blancas completas, este tiene que ser rojo. Todo el pelaje, toda la capa de pelo debe ser roja y puede ir desde el rojo zanahoria hasta el rojo chocolate, es decir, parecer casi negro, y tiene estas mismas características. Vean, es tosco, suele tener las orejas echadas hacia adelante, a diferencia de landras que las tiene echadas hacia adelante, y en algunos de estos animales las orejas pueden ser tan largas que llegan a la punta del morro. En este caso, si ustedes se fijan, las orejas son un poco más cortas, pero sí son echadas hacia adelante. Suelen tener una cabeza más tosca y patas muy resistentes. Es decir, esta raza de cerdos, aparte de ser un animal que tiene una muy buena velocidad de crecimiento y ganancia diaria, suele tener características que lo hacen muy apetecible, sobre todo cuando tenemos medios ambientes más toscos, más rústicos, y lo hacen muy resistente. Él puede sobrevivir en este tipo de medios ambientes adversos. Esto implica que cuando los ingleses volvieron a venir de Inglaterra, que también este cerdo es originario de allí, esta fue la raza que se trajeron. Este cerdo sí sobrevivió porque en Inglaterra lo pueden tener
en pastoreo, lo pueden tener al aire libre, en zonas tan agrestes como podría ser Escocia, Irlanda y en algunas zonas de Inglaterra, y este puerco como si nada. Entonces, este fue uno de los que llegó con los ingleses a los Estados Unidos, aun cuando es originario de Inglaterra, pero no es el único. Tenemos esta otra raza, Hampshire, que también es originaria de Inglaterra, del Reino Unido, de la Gran Bretaña, y vean, es un animal bastante tosco, con unas patas muy fuertes, lo que le permite sobrevivir en medios ambientes, digamos, fríos, empedrados, que no serían el ideal para una raza York o Landras como las que les mostré primero. Este cerdo en la actualidad ya es muy poco utilizado, aun cuando se mantiene en Inglaterra, en algunas granjas, y además lo tienen en reservas genéticas para que la raza no desaparezca. Para que lo consideren ustedes un animal de raza pura, tiene que tener así las orejas erectas y esa franja blanca que va de mano a mano, que no puede ser discontinua, para que se considere de raza pura. Existe otra raza que también se le considera oscura. Estos cerdos Hampshire tienen buena velocidad de crecimiento y ganancia diaria, pero han sido sustituidos en la producción porcina por esta otra raza, que es el pietrén. Este cerdo suele ser más chaparrito, tiene una velocidad de crecimiento un poco más lenta frente a la que tienen las otras dos. Él puede tardar un poco más de 15 días en salir al rastro con el mismo peso de un Duroc. Pero ¿qué lo hace tan interesante y por qué ha sustituido a la raza Hampshire en el mercado? El hecho de que sea tan magro, de que casi que todo lo que produce sea carne, y vean el tipo de jamones que tiene, ha permitido que este cerdo tenga un gran auge de una cierta cantidad de años para acá. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes lo tienen en forma pura? Este pietrén es originario de Bélgica, pero también existe un pietrén alemán. Todas estas razas, tanto las autóctonas como estas que son las más conocidas, todos estos países de Europa se sienten muy orgullosos de todas estas razas y las mantienen vigentes, algunas de ellas como las que les voy a mostrar ahora, porque todavía tienen mercado para ellas, y algunos otros porque son granjas pequeñas que prefieren aferrarse al tipo de raza que ellos ya conocían. Pero este cerdo lo podemos encontrar en forma pura e híbrida para producir cerdo de engorda en una granja comercial. Pero veamos algunas de las otras razas que podemos encontrar a nivel mundial. Ay, como vean, este es uno de los pocos cerdos que van a encontrar ustedes con pelo, es la raza mangalitza o mangalica, que existían dos variedades diferentes de las cuales una de ellas se extinguió. Es originario de Hungría y se le puede encontrar en Europa del Este. Vean, está súper adaptado a los climas fríos y se los está diciendo el pelaje que tiene. Lo pueden encontrar que lo tengan en granjas, en pastoreo o al aire libre, y en muchos lugares de Europa son muy cotizados todos los embutidos que se producen con este tipo de cerdos por su sabor. Entonces, sí existe un mercado para ellos, a pesar de lo raros que se ven. Tenemos este otro que es originario también de Inglaterra y vean, es muy parecido a la raza Landras, pero es completamente negro. No todas estas razas, como les digo, se ocupan para producir cerdo de engorda de manera continua, como nosotros estamos acostumbrados, pero las razas se encuentran en sus países de origen. Acuérdense que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en algunas otras partes de Europa existen estas ferias que se hacen en los condados, en donde van y muestran sus mejores animales, y en Europa es en donde podemos encontrar que se hagan este tipo de ferias, al igual que en Estados Unidos, y que mantienen estas razas en producción. Tenemos esta otra que se llama Saddleback. Si ustedes se fijan, es muy parecida al Hampshire,
y pudiera ser que de este tipo de raza surgiera el Hampshire. Esta raza también es muy, muy rústica. Y vean aquí la fotografía que tengo abajo, precisamente es una feria donde están calificando a los animales. Entonces, ustedes pueden encontrar esta raza Saddleback sola o la pueden encontrar en un híbrido que sería, ahorita se los muestro, pero vean esta es feita, chaparrita, gordita, panzona y fea, vean, parece que nació y se dio contra la pared. Es el chiquito del Yorkshire, es el Midland White. Y aquí está el híbrido que yo les digo, que es el Wessex Saddleback. Todavía es mucho más resistente que el Saddleback solo o que el Hampshire solo. Tenemos esta otra que es la Tamwood, que podría ser que de aquí hubiera surgido el Duroc, pero vean, son animales que los tienen en corrales, pero los lechoncitos, qué bonitos se ven, son bastante resistentes a climas muy fríos, a las nevadas, a todas estas cosas que pasan en estos lugares. Y aquí tenemos al Berkshire, que también es inglés. Vean qué bonitos lechones. Los pueden tener estabulados, en corrales, dejarlos salir todos los días, tenerlos en pastoreo y los animales se logran bastante bien. Y tenemos este que es el único blanco que su origen sí es norteamericano, se produjo a nivel laboratorio utilizando ciertas cruzas, se podría utilizar como para producir pie de cría, es decir, hembras y sementales blancos, pero ¿qué creen? Al menos en este país no funcionó. Hace muchos años llegó a nuestro país vendiendo sementales, vendiendo hembras, vendiendo semen, y la verdad, aunque sí tuvo mucho auge, no funcionó. Las cerdas no eran tan prolíficas como Landras o York o como un híbrido de Landras por York y no funcionó. La gente no quedó muy convencida y volvió a salir del país, pero ahí está la raza. ¿Qué otras razas hay? A ver, ¿qué puerco es? ¿Es el pelón mexicano? No. Este es el cerdo ibérico. Es el cerdo de Montanera. ¿Para qué se ocupa en España? ¿Para el jamón? Para producir jamón serrano, efectivamente. Este cerdo, es engordado en corrales hasta un cierto peso y después es sacado a que viva ya en pastoreo y se alimente ¿de qué? Creo que eran bellotas, ¿no? De bellotas, efectivamente. Este cerdo es el que come bellotas y cuando llega a un cierto peso son sacrificados y la pieza más utilizada son los jamones, que son los que se ocupan para hacer jamón serrano. Pero recuerden que también se hacen una gran cantidad de embutidos de estos animales. Aunque este es el más conocido por el color del pelo, también existe uno que se llama rubio, un cerdo ibérico rubio que tiene una coloración rojiza. Hay más de uno porque también hay uno que del cual no tengo la fotografía en esta presentación, que pertenece a otra parte de España, que también es un animal que se mantiene en pastoreo y que se utilizan para hacer embutidos. Acuérdense que granjas pequeñas sí los pueden tener si los utilizan para fabricar embutidos o para venderlo como plato gourmet a ciertos restaurantes, pero que si los tuvieran ustedes en una granja produciendo de forma intensiva, posiblemente no los pudieran mantener. ¿Por qué? Porque tardan en crecer, porque producen mucha grasa, porque el tamaño del animal es pequeño y no produce piezas de suficiente tamaño para ser vendidos como quieren. Pero en un mercado local o regional, estos animales sí se pueden mantener porque se ocupan y se venden de manera diferente. Pero tiene razón el doctor, vean, este sí es el pelón mexicano. Vean cómo es muy parecido al cerdo ibérico. ¿Por qué razón? Porque un animal parecido a este que estamos viendo
fue el que llegó con los españoles. Obviamente este cerdo pelón mexicano, que ya tiene características muy propias y por eso se le considera autóctono, sí puede tener como un ancestro al cerdo ibérico. Y en la actualidad ustedes pueden encontrar incluso granjas que se dedican a la venta de este animal como pie de cría para que ustedes lo tengan en granjas. Este cerdo se dice que tarda más o menos un año en alcanzar 100 kilos de peso, pero además es demasiado grasoso. Esa es la razón por la que no se deja crecer tanto a 100 kilos. Por lo menos la granja de Jilotepec de la universidad los trata de vender más o menos de 80 kilos, que sería el peso que tienen y que no es tan grasoso en ese momento. Pero además, este cerdo se puede vender muy bien. La UNAM en Jilotepec durante muchos años solamente lo tuvo para cierto tipo de trabajo, ya fuera de maestría o doctorado, por la grasa que produce, pero en la actualidad lo reproduce y lo vende a restaurantes como plato gourmet, dándole un valor agregado al producir este tipo de cerdos, que de otra manera no les convendría a ustedes tenerlos en una granja por lo que tardan en crecer y la capa de grasa que tienen tan grande. Pero si ustedes se dedican a producir cerdo y consiguen un mercado, un restaurante o más de uno para vender pelón mexicano, podría